Las personas que no creen en la trascendencia, que no creen en la vida eterna, buscan la manera de poder ser perpetuados en la tierra y que su nombre quede por siempre grabado para la posteridad. Por eso hay gente que busca todas las formas posibles de ser recordado por siempre. A algunos se les ocurre escribir libros, otros pintan, otros hacen esculturas, otros se dedican a hacer el bien y otros simplemente se dedican a hacer el mal. Pero creo que en el fondo del corazón todos los seres humanos tenemos algo de sentido de trascendencia en la medida en que uno dice, pues aun cuando yo no crea en la vida eterna, quisiera ser recordado siempre en la tierra, quisiera que mi nombre quedara grabado para siempre. El libro del Apocalipsis dice que nuestros nombres deben estar escritos en el libro de la vida delante de Dios. Y creo que para quienes somos creyentes, vale la pena ponernos a pensar nuestro sentido de trascendencia y la perpetuidad de nuestro nombre, dónde queremos que quede guardada por siempre. ¿Queremos que nuestro nombre sea recordado por Dios o por los hombres? ¿Queremos quedar para la posteridad delante del corazón de Dios o delante de la vida de los hombres? Si queremos ser recordados por los seres humanos tenemos mala memoria y llega un momento en que vamos a ser olvidados. Yo pienso en este momento, recuerdo todos esos trofeos que hay estudiantes que ganan en un colegio, en una institución educativa, y entonces lo dejan en el colegio para que puedan ser allí exhibidos, y entonces aparecen los trofeos que ganaron en los torneos deportivos, o los trofeos que el estudiante ganó en ciertas justas de matemáticas o de ciencia. Y los trofeos son puestos allí en vitrinas, a lo mejor exhibidos en la sala del rector, pero es que resulta que cuando pasan los años, llegan otros trofeos y entonces ya no hay espacio para poner los nuevos y hay que quitar los viejos. Los viejos se arruman y los nuevos se ponen. Para un trofeo, otro trofeo. Para un triunfo, otro triunfo. Y al final vamos siendo relegados. ¿Cómo queremos que nuestro nombre se perpetúe? ¿Dónde queremos realmente que nuestros nombres queden escritos? ¿En el cielo para Dios o en la tierra para los hombres? Dios siempre recuerda. Los seres humanos tenemos muy mala memoria. Por eso tenemos que asegurarnos que todas las cosas que nosotros hacemos, somos capaces de sembrar una semilla para que se prolongue en el tiempo y para que finalmente nuestro nombre quede puesto en el corazón de Dios para siempre y en el corazón de los hombres, pero a través de los otros seres humanos. Se los explico así. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a realizar la obra de su Padre Dios, la predicación del reino de los cielos y la salvación. Cualquiera podría ponerse a pensar, cuando Jesús vino a la tierra, muere, resucita y asciende al cielo, pues su obra queda concluida. Hasta ahí uno dice, ¿qué más se le puede añadir a la obra de Jesús? Uno dice, nada, ya todo lo que Jesús tenía para hacer, lo hizo. Y entonces podríamos pensar que con Jesús se cierra simplemente la historia y que ya no hay necesidad de seguir recordándonos a nosotros su obra. Sin embargo, ustedes saben muy bien que Jesús, su obra de redención, su obra de la predicación de la palabra de Dios y de la construcción del reino de Dios, no concluyó con él. Jesús la delega y deja a hombres sobre la tierra para que continúen su obra en los apóstoles. Y los apóstoles continúan la obra de Jesús. Pero como los apóstoles también morirían, los apóstoles entienden que la obra de Jesús tampoco termina con ellos. Porque con la muerte del último apóstol,
que se cree que fue Juan el Evangelista, uno dice, pues ahí se concluye la historia de la iglesia. Sin embargo, tampoco ocurrió así. Los apóstoles también buscan hombres, seres humanos, para que continúen en el tiempo haciendo la obra que Jesús les encargó a ellos. Pero estos, a los que los apóstoles consiguen, tampoco cerraron el ciclo con ellos, sino que continúan delegando en otros y en otros y en otros hasta llegar hoy a nosotros. Por eso, quienes hoy predicamos la palabra de Dios, lo hacemos en consonancia y por delegación de aquellos que nos precedieron en el tiempo, desde Jesús, pasando por los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles y por los discípulos de los apóstoles, hasta llegar al día de hoy. Por eso, usted tiene que asegurarse que cualquier obra buena que haga, que venga de Dios, no puede morir con usted. Es que la historia no empieza con nosotros, ni termina con nosotros. Usted quiere que una obra buena que usted hace en el nombre del Señor se perpetúe, consiga quien la continúe. Hay empresas que se acaban cuando mueren los dueños o los fundadores, porque los papás no supieron en su momento educar y formar y de preparar a sus hijos para que la continuaran. Se esforzaron durante muchos años para levantar una empresa, pero como no instruyeron a sus hijos, no los prepararon para eso, ellos se mueren y la empresa se acaba. Recuerdan que hace varios días atrás les decía a ustedes cuál era el criterio para descubrir si una cosa que nosotros hacemos es de Dios. Y les decía la permanencia en el tiempo. Si algo que uno hace muere con uno, lo que uno hacía puede ser bueno, pero no es de Dios. Si usted tiene una fundación y usted es la cabeza de la fundación, pero usted se muere y la fundación se acaba, significa que la fundación era una obra buena, puntual, pero no era de Dios. Las cosas de Dios siempre continúan. Y el problema está cuando uno se siente no solamente el fundador de una obra, sino también el artífice y el perpetuador de esa obra. Y entonces uno quiere simplemente que la obra tenga solamente nuestro nombre y no instruimos ni preparamos a nadie para que la continúe. Por eso muchas cosas buenas que nosotros empezamos acaban cuando nosotros morimos. Acuérdense siempre del proceso de evangelización. ¿Por qué hay hoy obispos y sacerdotes? Porque cada apóstol, cada discípulo de Jesús se aseguró de que cuando se muriera hubiera otro que continuara el trabajo, que continuara la obra. Y por eso nosotros oramos para que haya quien continúe esta obra que nosotros hacemos. Es que esto no es nuestro, ni el protagonista somos nosotros. Nosotros no somos los protagonistas del reino. El protagonista del reino es Cristo. Y ese es su nombre el que tiene que perpetuarse, no el nombre nuestro. Porque nosotros tenemos que aprender a decir como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Nuestro nombre tiene que terminar borrándose, pero es el nombre de Jesús el que tiene que siempre relucir. Por eso lo vemos hoy también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Dice, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Pero por qué se multiplicaba? Porque se multiplicaban los discípulos que la predicaban. A mayor número de discípulos, mayor es el número de personas que hacen la obra de Dios.
Una persona que hace mucho, siempre hace poco. Muchas personas que hacen poco, siempre hacen mucho. Cuando uno solo quiere hacer todo, no hace nada. En cambio, cuando muchos hacen poco, lo que les corresponde, ese poco sumado hace mucho. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Entonces, cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo, que eran compañeros de predicación, volvieron a Jerusalén y llevaron con ellos a otro, a Juan, por sobrenombre Marcos, el evangelista San Marcos. San Marcos fue discípulo. San Marcos no era de los 12 apóstoles. San Marcos no conoció a Cristo en vida. Marcos fue discípulo de Bernabé y de Saulo. Fíjense ustedes cómo va pasándose la tarea de generación en generación, de discípulo a discípulo. Y dice que en Antioquía había profetas y maestros, y menciona Bernabé, Simeón, Lucio, Manahén, Saulo. Gente que iba haciendo la obra de Dios. Lo que usted hace, lo hace solo simplemente para que usted tenga reconocimiento. A veces nosotros tenemos esa frase de que es que en esta casa todo lo tengo que hacer yo, aquí nadie hace nada. Pero el problema es que uno muchas veces no deja a nadie hacer nada porque uno cree que nadie sabe hacer las cosas y que el único que las hace es uno. Ese es el problema. A las mamás muchas veces no les gusta que los hijos hagan el aseo, por poner un ejemplo tonto. Y entonces cuando lo hacen dicen, es que no lo supieron hacer, lo voy a volver a hacer yo porque yo sí sé cómo se hace. Y entonces no dejamos a nadie hacer nada y queremos a perpetuidad ser los únicos que hacemos las cosas. ¿Y qué va a pasar cuando usted se muera? Cuando ya no haga nadie lo que usted está haciendo, la obra que usted hace va a morir con usted, porque no supo entender la importancia de delegar responsabilidades, de darle a otro la posibilidad también de que pueda llegar a aprender. Y entonces, si eso sigue así, no vamos a permitir que las cosas que son de Dios puedan crecer. Porque una cosa es, ya les acabo de mencionar algo bueno que uno hace, pero oído. No todas las cosas buenas que uno hace son cosas que vienen inspiradas por Dios. Hay gente que hace cosas buenas que no son inspiradas por Dios. Las cosas que son inspiradas por Dios, Dios las perpetúa en el tiempo. Las cosas buenas que no son inspiradas por Dios se acaban cuando la persona, en la bondad de su corazón, se muere. Una cosa son las cosas buenas que hacemos y otras cosas son las cosas santas que hacemos porque Dios nos ha pedido. Y hay que asegurarnos que todo aquello que provenga de Dios, siempre haya alguien que lo pueda continuar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.